Por esa razón, felicitar al Servicio Profesional Electoral y a los ciudadanos que en estos días forman parte del INE, instalando casillas y contando votos, es absolutamente necesario. Lo decía hace un momento Jaime, no estamos aquí, en mi opinión, por casualidad. Si las reformas del 2022 y del 2023 hubiesen sido aprobadas, no tuviéramos servicio profesional electoral y muy probablemente hubiéramos tenido que realizar elecciones para elegir a la mesa que está aquí sentada. Eso no sucedió y hoy estamos teniendo a ese servicio profesional funcionando porque logramos detener las reformas constitucionales y logramos echar abajo las reformas legales que destruían al INE como hoy lo conocemos. No nos mataron, pero sí nos tiraron 3 balazos, solo que no nos dieron. No estamos aquí por casualidad, estamos aquí porque los ciudadanos que hemos defendido al INE y lo seguiremos haciendo, logramos evitar su desmantelamiento, su destrucción. Si hubiesen pasado las reformas, que no nomás las amenazaron y las dijeron en un café, que las presentaron formalmente ante las cámaras, que intentaron pasarlas y no lograron los 2/3 y que después hicieron reformas legales que violaban la Constitución y fue la Corte la que las declaró inconstitucionales, de otra cosa estuviésemos hablando. No estamos aquí por casualidad. Pero además, hoy se nos dice que en el mes de septiembre vuelven al Plan A. Tuvimos los votos en aquel momento para detenerlo. No estoy seguro que ahora lo podamos hacer. Y es muy probable que la siguiente elección que ustedes organicen sea la elección para sustituir a esta mesa, si es que Morena cumple su palabra, como lo ha dicho recientemente, muy recientemente. No me da gusto, porque es contra lo que hemos luchado, pero esa es una posibilidad efectivamente real y que no ocultan. El INE también es la mesa del Consejo General. No es solamente la mesa del Consejo. Y el INE, amigos, sí ha interpretado muchas veces, y el IFE, a la Constitución. Podrá ser que a alguien no le guste en lo particular por su formación académica y política, pero eso no quiere decir que eso no haya sucedido muchas veces. Las cuestiones de equidad de género es una de ellas de las que me enorgullezco que lo hayan hecho y de las que no me arrepiento que lo hayan hecho. Ahora bien, el INE es árbitro, no solo instala casillas y cuenta votos. El INE es árbitro. Y ahí sí, amigas y amigos, permítanme decirle que el árbitro no tuvo ninguna tarjeta roja, puras tarjetas amarillas. Y si tú le sacas 50 tarjetas amarillas al gobierno de la República y no quieres sacar la tarjeta roja, ese jugador le sigue pegando patadas en la espinilla al que quiera, porque sabe que jamás vendrá una tarjeta roja. Y eso fue lo que vivimos en este proceso. Y por eso, a pesar del resultado electoral que es amplio, yo no puedo, ni quiero, ni voy a dejar de repetir que vivimos una elección con profunda inequidad, que no se lava con la jornada electoral del domingo, porque no solo hay que preocuparnos cómo salen los votos de las urnas, sino cómo entran los votos a las urnas. ¿Y qué pasa previo a que llegue el día de la jornada electoral? Hay que evaluar, una cosa es jornada electoral y otra cosa es un proceso electoral. Y la evaluación tiene que ser integral, integral. Ahí, amigas y amigos, con el cariño y respeto que le tengo a esta institución, que la he visto muy de cerca durante muchos años y que la quiero, igual o más que lo que ustedes seguramente la quieren, faltó ser árbitro y tomar decisiones que otras instancias y otras mesas tomaron en su momento para exigir que hubiera equidad y democracia en los procesos. Ahora, con esta reforma, lo que se pretende es que una mayoría electoral se apodere del árbitro, o sea, lo que ya tuvimos en este país, un órgano que tenía un secretario de Gobernación o tenía representación proporcional de los partidos con derecho a voto en la mesa. Eso será un profundo retroceso
el que vamos a vivir. Gracias. ¿Qué me no? Espéreme, me Ok. quedan 2 minutos. No, es que No, es que estoy tratando de ordenar mis ideas, ya ve que soy muy desordenado. En los próximos días se otorgarán las constancias y entrará el proceso de litigio. Y vamos a discutir el tema de la sobrerepresentación. Aquí hay gente que sostiene que se puede tener el 54% de los votos y es legal y legítimo pasar al 75% del Congreso, y que el otro 42% de los votos pase a ser el 25% del Congreso. Que el 54%, que no es nada aplastante, contra el otro 42%, este no es un país monocolor, es un país con una profunda pluralidad. Que el 42 se convierta en 25, que el 42 se convierta en 75 y el 42 en 25, entre otros, está en sus manos. Y si leen y estudian el espíritu de las reformas que están en las exposiciones de motivos, en los diarios de debate, que también sirven para interpretar una norma constitucional, se verá que jamás se intentó poner la cláusula de 8 puntos para que el 54 se hiciera 75 y para que el 42 se hiciera 25. Era todo lo contrario. Era garantizar la pluralidad de la sociedad, era garantizar el equilibrio de los ciudadanos, era que no quedaran las minorías sin derechos. Como hoy, pomposamente gente aquí viene a decir, a hablar a nombre de todo el pueblo, cuando millones de mexicanos dijimos no y sacamos esos votos a pesar de la intervención presidencial. gracias. En ese momento sí conviene hacer algunas precisiones sobre este tema. Y la más importante tiene que ver con el principio de certeza, que es una obligación que tiene este órgano electoral y que está prevista en el artículo 41, fracción quinta, apartado A. En el ejercicio de la función electoral estatal, la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad serán los principios rectores. ¿Qué es la certeza? Es la previsibilidad que se tenga respecto de una norma y las acciones que se realicen en las que implicaría la consecuencia que establece la norma. Y no solo estamos hablando en abstracto, estamos hablando que esta aplicación ya se ha dado materialmente al menos 2015, 2018, 2021, donde este Consejo General, con integraciones diversas, ha aplicado lo que establece la Constitución sobre el límite del más menos 8%, porque también es un límite inferior. Nadie puede tener menos del 8% respecto de la votación que obtuvo. Ese es un dato importante también. Y sobre eso, lo que no podemos interpretar es algo que el pueblo no dijo. La aplicación de la fórmula deriva de los votos que se emiten en la elección. Y lo que pretende esta norma y todo el sistema de asignación de legisladores, diputados y senadores de representación proporcional es generar condiciones para la pluralidad. Pero esto no implica que esa pluralidad contravenga el mandato popular. ¿A qué voy? Por cosas que se han expresado aquí. El decir que las minorías deben de tener una representación es correcto, siempre y cuando no sea en detrimento de las mayorías que así fueron votadas. Porque entonces estaríamos hablando de una artificial gestión de votos solo por el hecho de ser minoría. Es decir, el hecho de ser minoría, y quiero poner un ejemplo, puede incluso llevar a partidos políticos a perder el registro y que tengan representación en el Congreso. Sucedió en el 18, estamos en vísperas de que suceda ahora en el 24. Pero el que una minoría haya obtenido un número de votos que ni siquiera le alcance para conservar el registro, no significa que la tengamos que inflar para tener una representación por el simple hecho de existir. Y las reglas que permiten la asignación de representación proporcional son las reglas previamente conocidas, con las que los jugadores entramos a la arena política, donde postulamos nuestras ofertas hacia la ciudadanía y donde la ciudadanía, con base en esas campañas y con lo que cada uno de los contendientes ofrece al electorado, emite su voto. No tenemos por qué distorsionarlo. Máxime si han existido precedentes administrativos y jurisdiccionales que han dicho clara y tajantemente que la interpretación constitucional del 8% es cuantitativa.
que tiene que analizarse con base en los votos y con base en esos límites mínimos y máximos que podemos tener los partidos políticos. El venir a pretender replantear una claridad constitucional reiterada, la verdad es que más bien parece un discurso de ustedes tienen mucho, dennos algo. No, no es así. No funciona la democracia así. La gente se expresó con los votos y, a ver, también hay que decirlo con toda claridad, como lo señaló el diputado Noroña. Vamos a defender hasta el final cada uno de los votos que nos fue otorgado por el pueblo de México, porque ese fue su mandato, porque vieron con simpatía y confían en las propuestas que nosotros hicimos para representarlos y para ejercer la mayoría con responsabilidad, por supuesto, con diálogo. Y en esa parte, entro ya a la parte política, yo lamento que no escuchemos aquí en la mesa a la oposición que enuncien, digan, pronuncien algunas palabras que tengan que ver con reflexión, autocrítica, revisión, error, rectificar, corregir y traer un discurso más, digamos, que poco abona a la construcción del debate democrático. ¿Qué les decimos nosotros? Los invitamos a tener diálogo, comunicación y debate sobre lo que viene en el país, sobre las reformas que México demanda, porque ojo, cuando, como lo decía Noroña, nosotros impulsamos o impulsaremos ciertas reformas, tienen que ver con nuestra plataforma política, que la gente votó. No es una ocurrencia que surge de la nada, es algo con lo que se fue a campaña, que se ofreció en campaña y que la gente se pronunció sobre eso y que nosotros tenemos que acoger, que acompañar y que realizar. Sí, escuchando, sí, sin duda alguna. Sí, con procesos de parlamento abierto, con análisis, con reflexión, con responsabilidad, sin duda. Pero no vamos a abdicar al mandato que tenemos de llevar a cabo lo que postulamos en las campañas para cumplirle a la gente. Porque ese es el error que ustedes cometieron. Justamente engañar a la gente para acceder al poder solo por llegar al poder y luego olvidarse de ellos. Eso no lo vamos a hacer nosotros. Sí, vamos a cumplir el mandato que tenemos y vamos a aprobar las reformas. Una asignatura pendiente será la electoral, pero esa fue culpa de ustedes. Pudimos haber construido una reforma electoral, pero no quisieron. La boicotearon y la impugnaron. Aquí están las consecuencias ahora. Bueno, pues no se quejen. Asumamos la responsabilidad de cada uno y nosotros vamos a asumir la responsabilidad grande, histórica, gigantesca, que nos dio el pueblo de México. Y lo vamos a hacer de frente a ellos. Y lo vamos a hacer con contundencia. Entonces, decirles, integrantes del Consejo, partidos políticos, consejeras, consejeros, en Morena siempre estaremos por el respeto a la ley, por la transparencia, porque la voluntad del pueblo sea lo que rija el actuar de los partidos políticos y particularmente de nosotros y de nuestra coalición. Y en eso cuenten con nosotros para construir. Es cuanto, Presidenta. Todas las personas que están todavía contando en los consejos, los consejeros, los representantes, observadores, el personal del INE, porque efectivamente es un trabajo extenuante. Y eso abona a la cerveza. A la cerveza podría ser bueno que apoyara. Tal vez necesitan una cerveza, pero lo que quiero decir es la certeza. Yo estaría pensando en que si estoy en esas condiciones, ¿cómo estaría, no? Es hora. Ya es hora, dicen. Tal vez no le estaría mal que se dotara una buena categoría. Pero lo que quería subrayar era la certeza, aunque tal vez necesiten. En todo caso, sí me parece muy importante reconocerles. Creo que es un trabajo muy, muy importante, muy significativo. Y como habíamos dicho, el conteo, ahora el caso de la presidencia que ha terminado, pues abona justamente a esa certeza y ese lindero. Nos aproximamos a los números finales y finalmente vendrá el conteo, las constancias y los procesos judiciales. Estamos entonces terminando uno de los dos momentos principales en los que se puede sintetizar el proceso electoral. El primero es cómo entran los votos a la urna y segundo es cómo salen los votos de la urna. Ahorita estamos justamente en eso, cómo salen, cómo se califican, cómo se cuentan. Sí entraremos en un momento muy importante de cómo entraron a la urna. ¿no? E incluso vamos a tener que hacer una evaluación importante y significativa de todo el trabajo de este instituto, porque el ser árbitro no es solo montar las casillas, el ser árbitro no es solo realizar los conteos y el PREP y lo que fuera el conteo. Tendremos que hacer una evaluación para poder hacer esa revisión integral. Y en ese ánimo, Presidenta, le pido por favor nos entregue a la brevedad el encargado de despacho de la Unidad Técnica de Servicios de Informática,
a los integrantes de este consejo, a los consejeros electorales, las consejerías, las representaciones del Poder Legislativo y de los partidos políticos, porque hay distritos en los que el sistema ha estado detenido por más de 12 horas. Los conteos terminaron y no se puede subir la información. La encargada de despacho de la Secretaría Ejecutiva ya nos los informó, pero estamos recibiendo información. Pongo el ejemplo del Distrito 15 en la Ciudad de México, en Benito Juárez, que el diputado electo lleva esperando 12 horas por lo menos para que se le pueda entregar la constancia. Ya el consejero Martín Faz hizo una referencia, pero sí queremos tener una información a detalle de qué pasó con el sistema. Yo tengo la hipótesis que esto sucede en parte por la precarización que ha pasado el instituto, por justamente las dificultades de los sistemas y también, ¿por qué no?, porque cambió el perfil de quienes están en cargo de estas oficinas y por eso requeriría, Presidenta, que antes de que tengamos el conteo del domingo nos puedan dar un informe, porque para nosotros sí es importante qué está pasando con los conteos de las y los diputados. Estamos aquí en una discusión muy importante de cómo se va a integrar la Cámara de Diputados. Y otra vez, regreso, eso nos dará certeza a todos. Entonces, Presidenta, insistirle que esto pueda entregárnoslo antes del domingo. ¿Qué está pasando? ¿Por qué si se terminaron los cómputos no se han podido subir las informaciones? Y en su caso, eso tendría que ver también con lo que pasa con senadores. Hay, por supuesto, sí, también algunas discusiones que no es el espacio, pero quiero darlo como ejemplo, de lo que pasa con algunos procesos locales. Por ejemplo, el caso de Yucatán. Llama poderosamente la atención lo que está pasando en Yucatán. La diferencia de lo que el INE reportó en los votos a la presidencia con el 95% de las actas recibidas, con respecto al que el Instituto Electoral de Yucatán informó con el 99% de las actas recibidas, es del orden de 350,000 votos. Es decir, en las mismas actas, perdón, en las mismas casillas, hay una diferencia de información. ¿Cómo pudiera tal vez explicarse? Porque recibió Yucatán el 99% de las actas, pero solo contabilizó el 66%. Hay una diferencia significativa que nos parece preocupante. Por supuesto, aspiramos a que los conteos locales resuelvan eso, pero sí hay una diferencia que nos preocupa. Hay versiones de que se perdió la cadena de custodia de paquetes electorales en el Instituto Electoral de Yucatán. Por supuesto, esperamos y aspiramos a que se dé la certeza. Pero hoy por hoy, cuando uno revisa los dos sistemas, tenemos en el caso del PREP, del INE, 99% y toda la información. En el caso de Yucatán, 99% y solo nos dan 2/3 partes de los votos computados. Es una diferencia notable, 310,000 votos menos. Ahora que terminó el cómputo del INE, la diferencia se hace mayor. Cuando uno revisa la página de Yucatán, la diferencia de información son 433,000 votos. Entonces, queremos certeza, queremos tener claridad justo para que podamos avanzar en la etapa de la legítima constitución de las autoridades, que eso es fundamental para todos. Y va a llegar ese momento, como dijimos, lo que hacen los conteos esencialmente es generar la certeza de alargar las distancias, porque faltaba, por ejemplo, el caso de la presidencia, 3 millones de votos. Y ese proceso llegará, y no tengan duda para que así lo podamos establecer. Y por supuesto, para nosotros es importante y la gente debe saber que estamos en este momento de construir lo que queremos como los procesos de certeza para el próximo tiempo de México. Termino con una rápida reflexión sobre la discusión sobre la gobernabilidad. Tiene razón el consejero Uquip cuando se dijo este principio de sobrerepresentación se hizo por el PRI, pero ya luego no fue usado solo por el PRI. Y hay 3 hipótesis principales. Fue usado para la gobernabilidad, pero también fue usado para la pluralidad y también fue usado para la proporcionalidad. Es decir, la convivencia de los dos sistemas, el sistema de representación de mayorías y el sistema de pluralidad, el sistema de representación proporcional, este modelo híbrido que diseñamos en nuestra Constitución. Y justo estos 3 principios, gobernabilidad, pluralidad y proporcionalidad, son los que tratan de generar la mayor aproximación de la voluntad popular. Es decir, si la voluntad popular no se refleja en los distritos, que sí se refleja en la Cámara. Para eso se hizo también. Y por eso es que estamos insistiendo, si el eje central de lo que se nos pide y aceptamos en congruencia democrática, porque la democracia requiere demócratas, es que el hilo conductor sea el respeto a la voluntad popular. Y ahí lo que nosotros vemos con mucha claridad, y es un hecho que esta no será la instancia donde se va a resolver, es que no se puede pasar del 54% al 75%. Eso no refleja la voluntad,
Por lo menos, incluso yo diría, por eso no es conveniente que la Secretaría de Gobernación dé información preliminar. No es conveniente, no abona la certeza. Se puede decir es que ella dio información oficial, de información del PREP, sí, pero información preliminar que nada abona la certeza, que además no es su función. Dejemos que las instancias electorales den la información en los tiempos y formas que correspondan, en ánimo de la certeza y la construcción, porque todavía en un tiempo jurisdiccional significativo. En nada abona, y por eso creo que es importante reiterar la importancia del tiempo procesal en el que estamos. Por su atención, muchas gracias. Gracias, senador Emilio Álvarez y Casa. Diputado José Gerardo Fernández Noroña. Muchas gracias, muy buenos días. Muchas gracias, consejera presidenta. Muy buenos días a todos y todas. Grande el pueblo de México, gigante, en su mejor momento de politización. Larga vida al pueblo de México y nuestro permanente agradecimiento al pueblo. No le vamos a fallar, vamos a cumplir todos los compromisos que hicimos. Les dijimos aquí en esta mesa que el recuento lo único que iba a hacer era aumentar nuestra ventaja y sucedió como dijimos. Yo hago mía todos los reconocimientos que hace el consejero Faz, no se vaya a pensar una cosa diferente, pero quiero centrar mi intervención en la parte política. Primero, el reconocimiento a la tarea del INE con el PREP y con el conteo rápido. Fíjense, Álvarez Maínez 10.41 el PREP, 9.90 a 10.8 la variación del conteo rápido, 10.32, o sea, Berta Xochitl Gálvez Ruiz, 27.90 el PREP, de 26.6 a 28.6 el conteo rápido, 27.45 el recuento. Claudia Sheinbaum Pardo, 59.35 el PREP, 58.3 a 60.7 el conteo rápido, 59.75. Impresionante, impecable, indiscutible. No les gusta aquí, a algunos las palabras les espantan, yo creo que les espanta el poder del pueblo. Yo dije avasallador, demoledor, apabullante, monumental, indiscutible, pueblo de México. Todos ganamos. La oposición, así como hay una parte que tiene que reflexionar, también tiene que reflexionar que todos ganamos. Nos quieren ahora regatear, ya no pueden, el triunfo de la presidencia, nos quieren regatear los 2/3 del Congreso. 30 estados de la República, mayoría, 60 de 64 senadores, el 93%. 251 diputados de mayoría de 300, 83%. Y dicen que nos vamos a sobrerepresentar. O sea, un poco de seriedad, porque no es una fuerza política. La ley le impide a una fuerza política tener 2/3 del Congreso, pero no se los impide a una coalición. Yo creo, vamos a tener 2/3 del Congreso y vamos a hacer las reformas, las vamos a realizar que nos comprometimos con el pueblo. Miren, Acción Nacional tuvo 34 diputados de mayoría, va a tener 38 de representación proporcional, casi más arriba de los que ganó en mayoría. En el caso de Acción Nacional casi es el dato de representación proporcional pura. No vivimos un régimen de representación proporcional pura. Ese pequeño detalle se les olvida. Es un sistema mixto. Pero en el caso de Acción Nacional casi se da esta situación. Tenemos que hacer un cambio a la ley, tenemos que hacerlo. ¿A qué vamos a ir? ¿Una reforma electoral de representación proporcional pura, que siga un sistema mixto, que se cambie la manera de resolver la representación proporcional? Bueno, eso lo vamos a discutir todas las fuerzas políticas. A mí me parece que este proceso electoral nos ha dado enseñanzas muy importantes y creo que es necesario, imperiosa, una reforma electoral donde se avance todavía más en la consolidación de los procesos democráticos, pero no hay duda que en México decide el pueblo de México y que decidió de manera más que contundente, más que nítida, que determina que continúe la cuarta transformación y que se profundice, que se haga el segundo piso, como lo dice nuestra virtual presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo. Entonces esa reforma habrá que hacerla. ¿Vamos a actuar con arrogancia? De ninguna manera. Vamos a actuar con inclusión absolutamente. Pero es absurdo que se nos pida que no ejerzamos la mayoría. Es absurdo que se nos pida que no hagamos caso del mandato de las urnas. Es absurdo que se nos plantee que le demos la espalda al pueblo de México, que dijo que necesitan 2/3, aquí los tienen. Tienen que realizar los cambios que el país necesita. Ayer se distorsionó una declaración de Nacho Mier con el tema de la reforma del Poder Judicial. Todas las reformas se harán escuchando a todos los sectores de la sociedad. Pero ya escuchamos al más importante, al pueblo de México, que con su voto determinó con claridad qué quiere y hacia dónde decide que vayamos. Yo le diría aquí a los inversionistas privados y extranjeros, tranquilos, van a seguir ganando como ganaron con el compañero durante el gobierno del compañero presidente López Obrador. Les ha ido muy bien y les seguirá yendo muy bien. Pero por el bien de todos, primero los pobres, sin pero. Vamos a cumplir nuestros compromisos, vamos a honrarlos, porque si no lo hiciésemos, el pueblo va a seguir empujando y nos rebasaría a todos. La exigencia es indiscutible.
La determinación del pueblo es nítida, transparente, absolutamente contundente. Y yo me siento muy honrado de ser parte de este movimiento. Me siento muy honrado. Y como dice el compañero presidente, amor con amor se paga, y la única manera que podemos responder al pueblo es cumpliendo la palabra empeñada, los compromisos asumidos, el programa difundido. No va a haber sorpresa, no vamos a hacer nada que no hayamos planteado, ni más ni menos, con la transparencia, con el cuidado de los procesos legislativos, con los tiempos le corresponde, por supuesto. A mí me parece a la nueva lideresa de esta patria, Claudia Sheinbaum Pardo, determinar pues, con qué iniciativa, con qué reforma se comienza en el nuevo periodo legislativo. Algunos de los que estamos aquí, algunas seremos legisladores de la próxima legislatura y nos tocará este reto. Yo solo, como lo decía ayer en la permanente, quiero plantear que no vamos a tratar a la oposición como nos trataban a nosotros. Yo batallaba, tuve 630 intervenciones en tribuna y batallaba mucho para poder intervenir. Emilio Choifel, el tercer año de la primera legislatura en la que yo estuve, al PRD le tocaba la presidencia, le tocaba a Guadalupe Acosta el año completo, le robaron la mitad. Y Emilio Choifel decía, dice el reglamento que puedes intervenir hasta 5 minutos, tú decides hasta cuándo, y él decía que 3, y me cortaba el sonido. Yo compré un sonidillo pedorro y lo ponía y seguía hablando. Era muy duro, muy difícil. Nosotros no vamos a actuar así nunca. Respeto a las libertades, respeto a la pluralidad, respeto a los diferentes puntos de vista, pero la mayoría piensa de una forma y de esa forma vamos a actuar. Pero es una mayoría absoluta. Un fenómeno muy difícil que se dé en un proceso democrático. O sea, los ojos del mundo están viendo a México, porque en México se está construyendo un nuevo camino para la humanidad y hay quien no quiere verlo. Hay quien no se da cuenta que esto es una revolución sin violencia, que es algo excepcional, algo único. El fenómeno de Morena como partido político es increíble. De un puñado de diputados a 24 estados de la República. Creo que son 28 congresos locales los que se tienen mayoría, o 27. Se está discutiendo en Jalisco, donde se debe hacer un recuento voto por voto, casilla por casilla, porque ahí hay dudas del resultado y de que se respete la expresión del pueblo de Jalisco. Se me ha acabado el tiempo, así es que termino diciendo, allá Silvano está pidiendo la palabra. Gracias, diputado Fernández Noroña. Tenemos ya enlistados al licenciado Juan Miguel Castro Rendón. Desde la virtualidad, Juan Miguel. ¿Usted es una moción? Buenas tardes, consejera. Perdón, Juan Miguel. Solamente estaba pidiendo una intervención de moción el representante del Partido del Trabajo. Adelante. Iba a hacer una pregunta con mayor Noroña para que concluya su intervención. Gracias. Con mucho gusto. ¿En su intervención? Muchas gracias, compañero y amigo. Pues ya prácticamente había terminado y dije, bueno, ya ni siquiera alcancé a decir larga vida al pueblo de México. Pero lo que quiero plantear es que todo mundo, bueno, decían que los sectores medios no votaban por nosotros. Ganó Claudia Sheinbaum Pardo en los sectores medios altos, en los sectores medios a secas, en los sectores medios bajos. En el pueblo de México ni se diga, en el pueblo. A todo mundo vamos a representar, a todo mundo vamos a servir, a todo mundo le vamos a responder, a todo mundo vamos a respetar, y los inversionistas van a tener verdadera certidumbre jurídica, claridad. Lo único que queremos, y voy a poner un ejemplo claro, lo único que queremos es que no nos roben. El pueblo de México se manifestó con su voto para que terminara la cleptocracia, y eso se acabó, nunca más. Y la inversión privada y extranjera puede ganar sin robarle al pueblo, sin robar a nuestro patrimonio. Bien, amigos, ¿qué les pareció el video? Campal en el INE, los diputados Noroña y Gutiérrez Luna atienden a Icaza y a Costa Naranjo. Como ven, amigos, los paneaguados aún no superan la derrota de las elecciones, el golpe de realidad que los dejó dañados. No dan el brazo a torcer, no aceptan que el pueblo se hartó de los atracos a la nación y ahora los desprecia. Insisten en que fue una elección de Estado, el pueblo no es tonto y ya no les cree tanta mentira. Fue mucha ventaja, millones de votos de ventaja en las elecciones. Y aún así no aceptan la derrota, que el pueblo los odia y que Morena gobernará por décadas. Adiós al saqueo de la nación, a las privatizaciones, a la entrega del patrimonio nacional, a los privilegios y a la vida de reyes. Mejor político en la historia de México, Fernández Noroña y Gutiérrez Luna pusieron en su lugar a Cascarrabias y el Botija. Estar al pendiente del próximo video, denle like, compartan el video y suscríbanse. Hasta la próxima. Dios los bendiga.